Bueno, buenos días con todos, que Dios les bendiga. Qué bendición que pueden estar con nosotros hoy en esta mañana aquí en el servicio y saber que venimos con un propósito de escuchar la voz del Señor, y especialmente cuando sabemos que Él habla al corazón, específicamente porque Él sabe nuestra necesidad, así como el hermano Chuy estuvo compartiendo esta mañana. Y sabemos que cuando venimos porque amamos al Señor y porque queremos estar en comunión con los demás hermanos y hermanas aquí en la iglesia y ver cómo podemos orar los unos por los otros. Hay momentos donde vamos a ver la necesidad que sí lo podemos hacer. Pero en esta mañana quiero invitarles a ir a 1 Samuel capítulo 12. Es donde vamos a estar analizando algo importante que este capítulo nos enseña. Y solamente voy a leer dos versículos que empiezan con el versículo 1 y 2 y luego vamos a orar. Y después vamos a entrar a lo que es la enseñanza de hoy, ¿ok? Así que si usted tiene su Biblia, vaya a 1 Samuel capítulo 12, versículo 1 y 2. Y empieza la lectura diciendo: entonces Samuel dijo a todo Israel: he aquí yo he escuchado vuestra voz en todo lo que me dijisteis, y he puesto rey sobre vosotros. Y he aquí ahora el rey va delante de vosotros. Yo ya soy viejo y lleno de canas, y he aquí mis hijos están con vosotros. Yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta hoy. Y vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude a recibir la palabra esta mañana con gozo y gratitud. Oremos. Padre, te doy gracias porque sé que tú eres el que hablas a nuestros corazones, y te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos recibir la enseñanza este día, Señor. Y te pido que me ayudes en poder compartir lo que puedo comunicar con mis hermanos, que sea algo claro y que ellos puedan entender lo que tú tienes para sus vidas y sus familias, Señor. Así te encomiendo este tiempo en tus manos y te agradezco por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén y amén. Amén. Bueno, hay algo importante que vamos a anotar aquí, porque este capítulo podemos llamarlo un llamado a la fidelidad. En 1 Samuel, si usted lee desde el versículo 1 al 25, usted va a poder examinar los temas del liderazgo, la responsabilidad y también la fidelidad de Dios. Eso es lo que cubre este capítulo. Así que hoy vamos a enfocarnos en un momento crucial en la historia de Israel, mientras ellos van a experimentar una transición. Este capítulo marca el final del liderazgo de Samuel y el comienzo de una nueva era para Israel en abrazar lo que es la monarquía, que podemos encontrar que Samuel va a tomar el escenario. Y en este pasaje vemos cómo Samuel se va a dirigir al pueblo, recordándoles la fidelidad de Dios y llamándoles a ser responsables. Así que podemos ver cómo este discurso que él va a dar es su despedida, que se registra en este capítulo, ¿verdad? Ahora, Samuel se describe a sí mismo como viejo, anciano y canoso, ¿verdad? Lo que indica que estaba más tarde en su edad, ya había adelantado en su edad. Ahora se refiere a Israel. Él da una referencia a Israel de lo que ha sido desde su juventud hasta donde él ha llegado. Destacando algo importante, que es la dedicación
de toda su vida como profeta y juez. Este discurso marca una transición del liderazgo, ya que entrega la autoridad al rey Saúl, completando su papel como juez de Israel, porque esa es la transición de juez a reyes. Y aunque él entrega esa autoridad al rey, él todavía va a seguir siendo profeta. Es un momento bíblico profundo que refleja su fidelidad y humildad. Es algo importante porque cuando él, si usted nota lo que dice el versículo 2, el final de las palabras que él habla, dice: yo he andado, que representa la forma de vida de Samuel, cómo él mismo desarrolló un andar ejemplar durante toda su vida. Eso es algo importante de que se nota aquí. Samuel es uno de los grandes hombres de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Aunque la vida de Samuel no se anota así en otras partes de la Escritura, pero él sí fue un hombre que sirvió al Señor con todo su corazón. Ahora, si usted va conmigo a unos versículos que podemos encontrar en el capítulo 3 y el versículo 19 al 20, note lo que dice la lectura allí. Dice: Samuel creció y el Señor estaba con él, y no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Ahora aquí vamos a ver lo que es la integridad y el liderazgo de Samuel, porque él está describiéndolo muy claro en los primeros 5 versículos. Samuel comienza dirigiéndose al pueblo y recordándoles de su integridad como su líder. Les pide que testifiquen contra él si él ha hecho daño a alguien. Este momento es significativo. ¿Por qué? Porque pone de relieve la importancia de la redención, de dar cuentas en el liderazgo. Ahora, la vida de Samuel estuvo marcada por la fidelidad. Y él llama a la gente a que reconozca eso. Ahora, podemos encontrar aquí, si usted lee conmigo, en el versículo 3, note lo que dice allí, la palabra del Señor. Dice: aquí estoy, testifica contra mí delante del Señor y delante de su ungido. Y él dice aquí: ¿a quién he quitado buey? ¿O a quién he quitado asno? ¿O a quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿O de mano de quién he tomado soborno para cegar mis ojos con él? Testificar, y yo lo restituiré. Ahora, hermanos, aquí podemos ver algo importante, porque Samuel se presenta a sí mismo como un libro abierto, que es una descripción de Samuel como él representa transparencia y honestidad delante de su pueblo. Samuel, el juez de todo Israel, está sometiéndose a juicio ante todo Israel. Todo, no solamente a varios, sino a todos. Ahora la pregunta es: ¿estaría dispuesto a someterse a juicio ante la congregación que estamos hoy día? Si lo pudiera hacer voluntariamente, usted ante la congregación. Bueno, Samuel desafía al pueblo a presentar una acusación contra él y hacerlo en presencia del Señor, del rey ungido que está ahí parado junto a ellos. Él hace 4 preguntas que esencialmente retóricas, e incluso afirma que él restauraría cualquier cosa que pudiera haber tomado. ¿Se imagina? Ese es un gran testimonio que podemos ver en la vida de Samuel.
Pero ahora quiero leer un versículo que viene de primero de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Y esto es cómo se elige un obispo, un líder que va a ser instrumento en la iglesia, ¿verdad? Dice el versículo 2 en 1 Timoteo, dice, un obispo debe de ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Ahora, aquí podemos ver que la palabra irreprochable es lo que se utiliza también la palabra irreprensible. ¿Cuál es el significado de ser irreprensible? Bueno, ser irreprensible significa vivir sin falta y ni reproche. No implica perfección, porque no todos somos perfectos, ¿verdad? Pero en el contexto bíblico, ser irreprensible a menudo se refiere a esforzarnos, vivir de acuerdo con los principios divinos y mantener una reputación que está por encima de la crítica. En la vida cotidiana puede significar asumir la responsabilidad de las propias acciones y tomar decisiones que se alinean con los valores éticos. Ahora, hay algo importante porque como líderes debemos esforzarnos por ser íntegros en la iglesia, en el hogar o en nuestros trabajos donde trabajamos, ¿verdad? Perdón. Nuestras acciones deben reflejar nuestro compromiso con Dios y nuestra responsabilidad con aquellos que guiamos. El ejemplo de Samuel nos anima a vivir de manera transparente, a ser responsables de nuestras acciones. Pero hay algo interesante aquí en el versículo 4, si usted va conmigo en el versículo 4, dice, y ellos dijeron, tú no nos has defraudado, ni oprimido, ni has tomado nada de mano de ningún hombre. Ahora, todo Israel dio testimonio unánime de la integridad de Samuel. Esa es una declaración asombrosa, ¿verdad? Porque todos, no uno, dos, todo Israel. Y sabe que hay muy pocos de nosotros que podríamos alcanzar tal estatus con todos, ¿verdad? Pero aquí podemos ver que todos los israelitas afirman la honradez y integridad de Samuel. Cuando Samuel les pregunta a la gente si ha hecho daño o engañado a alguien, todos dicen, no nos has engañado, ni nos has oprimido, ni nos has tomado nada de la mano de nadie. Qué bendición, ¿verdad? Este reconocimiento es un testimonio del liderazgo recto y el carácter moral de Samuel a lo largo de su servicio a Israel. Ahora, también subraya la profunda confianza y respeto de la gente hacia él como juez y profeta. ¿Qué crees que dice esto acerca de la cualidad de un buen líder? Bueno, una persona de integridad es vivir correctamente, no dividido, no ser una persona diferente en diferentes circunstancias. Uno es lo mismo en todo. Una persona íntegra es la misma persona en lo que es privado o en público. Eso es lo que nos dice. La esencia de la integridad es ser por dentro lo que parece ser por fuera. Eso es algo importante, hermanos, porque eso significa que lo que ves, eso es lo que obtienes. ¿Verdad? Y podemos encontrar quién eres tú cuando nadie te está mirando. Esa es la pregunta. Sabemos que Dios es el que ve todo.
Si usted va a Proverbios 15:3, dice, en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. Así que la integridad significa solidez, totalidad, honestidad. Una definición simple de integridad es hacer lo que dices que harás. Ahora, ¿por qué es importante establecer la integridad personal antes de criticar a los demás? Bueno, establecer la integridad personal antes de criticar a los demás es esencial porque genera credibilidad y fomenta la confianza. Sin una base de honestidad y comportamiento ético, la crítica puede parecer hipócrita o poco sincera. Cuando tus acciones se alinean con tus valores, es más probable que las personas te respeten y consideren tu perspectiva. Ahora, la integridad también es un ejemplo. La crítica es más constructiva cuando proviene de alguien que demuestra responsabilidad en su propia vida. Fomenta conversaciones basadas en el respeto mutuo y no en el conflicto. Como se dice el refrán, practica lo que predicas. Ahora, ¿qué piensas sobre cómo la integridad influye en las relaciones y el liderazgo? Ahora, note aquí en el versículo 5 lo que dice la Escritura. Dice, y él les respondió, el Señor es testigo contra vosotros y su ungido es testigo en este día, que nada habéis hallado en mi mano. Y ellos dijeron, él es testigo. Ahora aquí Samuel atestigua que sus manos están limpias. Samuel llama a 2 testigos para que defienda su testimonio. El pueblo recibe el testimonio de Samuel y reconoce que Dios mismo lo ha presenciado. Es un testimonio genuino y creíble. Ahora, note que no voy a poder leer los versículos 6 al 12, pero ahí Samuel les va a hablar de la historia del pasado de ellos, que habla de un patrón repetido o repetidamente en la historia de los tratos de Dios con Israel. Es como él está dando una descripción del libro de los jueces, lo que sucedió desde Moisés, Aarón y los jueces. Primero, él menciona la liberación de Dios. Cuando los israelitas estaban oprimidos y en problemas, clamaban a Dios y en respuesta Dios, en su misericordia, levantaría líderes y libertadores como Moisés, Aarón, más tarde jueces, para rescatarlos de sus enemigos. Pero ¿qué sucede? La rebelión de Israel. A pesar de los repetidos actos de salvación de Dios, Israel frecuentemente se alejaba del Señor, abandonando su pacto y adorando a otros dioses. Ahora, las consecuencias de su rebelión resultaron en sufrimiento porque Dios permitió que las naciones vecinas los oprimieran. Pero ¿qué pasó? Ellos llegaban a arrepentirse y vino la restauración. Cuando los israelitas se arrepintieron y regresaron a Dios, Él les perdonó y los salvó de nuevo, demostrando su amor y fidelidad. Sí, hermanos, este siglo de rebelión, sufrimiento, arrepentimiento y liberación es un tema central a lo largo de la historia de Israel. Samuel enfatizó este modelo para recordar al pueblo la necesidad de permanecer fiel a Dios bajo el liderazgo del rey Saúl. Ahora, ¿crees que este patrón refleja a la naturaleza humana en un sentido más amplio? Porque si usted ve en el versículo 11,
Deje leer el versículo 11, porque allí va Samuel recordarles de la fidelidad de Dios. Dice el versículo 11, entonces el Señor envió a Jeroboam, a Ben-Dan y a Jefté y a Samuel y los libró de la mano de vuestros enemigos en derredor, de manera que habitáis con seguridad. Ahora Samuel relata la historia de Israel, recordándoles de la fidelidad de Dios. A lo largo de su viaje, recuerda cómo Dios los libró de la opresión de Egipto y proveyó líderes como Moisés y Aarón. Este recordatorio histórico sirve como un llamado de recordar las obras pasadas de Dios y reconocer su fidelidad continua. Y eso es lo que aquí se está representando. En nuestras propias vidas es esencial recordar cómo Dios ha obrado en nuestro pasado. Reflexionar sobre su fidelidad puede fortalecer nuestra fe y animarnos en momentos difíciles. Así como Israel necesitaba recordar su historia, nosotros también debemos contar cómo Dios está presente en nuestras vidas. Sí, hermanos, aquí podemos encontrar que Él va a llegar a lo que es las consecuencias de rechazar o de rechazo a Dios como su rey. ¿Cuál fue el pecado más reciente de Samuel que acusa a Israel? Bueno, lo vemos en el versículo 12, donde dice, cuando vistes que Anás, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que un rey ha de reinar sobre nosotros, aunque el Señor vuestro Dios era vuestro rey. Ahora, ¿por qué pensó Samuel que Israel no necesitaba un rey? Bueno, principalmente porque él recordó que él ha sido un líder fiel y ha sido bueno con ellos. También le recuerda que Dios nunca dejó de cuidar fielmente a su pueblo. En todo lo que él está analizando de su historia, Dios nunca los dejó. Y eso es lo importante, porque aquí podemos encontrar que Él está diciéndolo tan claro en lo que es la fidelidad de Dios. Samuel confronta al pueblo acerca de su deseo de un rey, enfatizando que han rechazado a Dios como su rey. Este rechazo tiene consecuencias. Samuel les va a advertir que si no obedecen al Señor, ellos y su rey se enfrentarán a juicio. Ahora, encontramos algo importante porque si usted va conmigo al versículo 14 y vamos a ver que Él les va a dar 4 requisitos que deben de cumplir si quieren retener la bendición de Dios. En este versículo que encontramos aquí es algo importante porque note lo que dice las palabras. Dice, si temáis al Señor, eso es lo primero, y le sirvéis, es el segundo, y escucháis su voz, ese es el tercero, que son 3 cosas positivas que él está mencionando, pero él va a mencionar algo negativo. Dice, y no os rebeléis contra el mandamiento del Señor. Entonces vosotros, como el rey que reine sobre vosotros, estaréis siguiendo al Señor vuestro Dios. Hay solamente 2 maneras de vivir. El primero es seguir al Señor. Lo negativo es no seguir al Señor. Eso es lo que Samuel les está diciendo aquí, en esta parte de la escritura. Él les está diciendo, si Israel y su rey cumplen con las condiciones, todo estaría bien. Esto sirve como recordatorio instructivo de que nuestras decisiones tienen consecuencias. Cuando nos alejamos de Dios y buscamos nuestros caminos, corremos el riesgo de perder las bendiciones de Dios y la protección que Dios puede
que trae a aquellos que le siguen. Y es un llamado a examinar nuestros corazones y asegurarnos de que confiemos en nada más sino en Dios. Ahora aquí Él les va a dar una advertencia, porque la advertencia es severa. Note lo que dice el versículo 15. Dice, pero si no escucháis la voz del Señor, sino que os rebeláis contra el mandamiento del Señor, entonces la mano del Señor estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Ahora, note la palabra, la mano del Señor, que simboliza el poder y la autoridad de Dios. En este contexto, Samuel advierte a los israelitas que si desobedecen el mandamiento de Dios y se rebelan contra él, enfrentarán su juicio y disciplina, tal como lo hicieron a sus antepasados. Por lo tanto, vivimos en una generación de hombres y mujeres alejados de Dios que hacen un gran argumento a favor de individualismo y del derecho de autodeterminación. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que se refiere a eso? Bueno, la afirmación contundente de individuos es esta: me pertenezco a mí mismo, nadie tiene la autoridad para exigirme mi obediencia. Pero aquí podemos ver que Samuel va a ser una señal para convencer al pueblo que habían desagradado a Dios. Si usted lee los versículos 16 al 17, una señal del Señor que servirá para autenticar la advertencia que acaba de darles. Por supuesto, la gran esperanza que el profeta tenía era que esta señal estimulara a ellos una respuesta reverencial al Señor, que fuera un temor santo y sagrado. Ahora esto invoca al Señor, él invoca al Señor para que hubiera truenos y lluvia durante la cosecha de trigo, lo cual fue un suceso inusual. Samuel le dijo al pueblo que observara este evento milagroso como evidencia de su mala conducta al pedir que un rey gobernara sobre ellos. Y la tormenta repentina fue significativa porque ocurrió durante la estación seca, cuando ese clima era raro, de que deja claro que se trató de un acto de intervención divina. Sí, hermanos, la señal afectó profundamente a los israelitas, invocándole a temer al Señor y reconocer su necesidad de arrepentimiento. También reforzó el mensaje de Samuel acerca de permanecer fiel a Dios. Y hermanos, aquí podemos ver que cómo el pueblo respondió a la señal proporcionada por Samuel y Dios. Cuando Samuel invocó al Señor, los truenos, la lluvia azotaron al pueblo con temor y pavor. Los israelitas se dieron cuenta de la gravedad de su maldad al exigir un rey, lo que demostraba una falta de confianza en Dios como su líder supremo. Confesaron su pecado a Samuel y rogaron que intercediera ante el Señor por ellos, diciendo: ruega al Señor tu Dios, como dicen ellos, tu Dios, no el Dios de ellos, porque ellos estaban mal en la relación con Dios. Pero aquí podemos ver que ellos murmuraron y estaban asustados de que pudieran morir por esa desobediencia. Pero aquí encontramos, hermanos, que esta respuesta pone en relieve el remordimiento de ellos y reconocer su error y la dependencia de Samuel a mediar por ellos. Y es un punto de inflexión que enfatiza la misericordia de Dios y el papel de Samuel como guía espiritual. Sí, hermanos, aquí podemos encontrar algo de lo que es el poder de la oración
y el arrepentimiento. Porque sabe que cuando ellos dijeron, ruega por nosotros, aquí podemos encontrar que ellos necesitaban que Samuel pidiera en favor de ellos para que ellos no recibieran ninguna disciplina, ¿verdad? Pero la gente teme y reconoce sus pecados después de presenciar el poder de Dios a través del trueno y la lluvia, y eso es lo que indica la palabra de Dios. ¿Sabe que Samuel, cuando ellos fueron a Gilgal en el capítulo 11, qué es lo que hizo primero? Dice, cuando se reunieron allí después de la victoria, dice, pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró al Señor. Pero note que el versículo 5 del capítulo 7, de 1 Samuel 7:5 dice, y Samuel dijo, reunir en Mizpa a todo Israel y yo oraré al Señor por vosotros. Ahora aquí encontramos que no consideraba la oración como una opción que debía ejercerse en momentos convenientes, sino que era esencial para su ministerio profético y eficaz. Este momento resulta la importancia de la oración. No importa cuán lejos nos alejemos, Dios siempre está listo para recibirnos de regreso. La disposición de Samuel a orar por la gente demuestra un corazón verdadero del líder que intercede por los demás. Qué bendición, ¿verdad? Ahora, una de las preguntas que podemos hacer, ¿por qué Dios no rechazó a Israel a pesar de su infidelidad? Note lo que dice el versículo 22. Dice, porque el Señor a causa de su gran nombre no desamparará a su pueblo. Él es Señor que se ha complacido en haceros pueblo suyo. Ahora podemos ver que en el versículo 23, ¿por qué hace Dios Samuel a orar de nuevo por el pueblo? Bueno, dice el versículo 23, en cuanto a mí, lejos esté de que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. Antes bien, os instruiré en el camino bueno y recto. Aquí encontramos que Samuel incluye su discurso, concluye su discurso en llamar a la fidelidad. Anima a la gente a servir al Señor con todo su corazón y evitar recurrir a las cosas vacías que no pueden entregar. Porque ellos recurrían a los ídolos y los ídolos eran inútiles, en vano, no hacían nada por ellos. Les recuerda las maravillosas obras de Dios y les insta a permanecer firme en su compromiso con el Señor. Vamos a terminar con los dos versículos. ¿Qué dos cosas les pidió Samuel a los israelitas que hicieran para evitar la ira de Dios? Es la pregunta. Y la respuesta viene en el versículo 24. Dice, solamente teme al Señor y sírvele en verdad con todo vuestro corazón, pues habéis visto cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Ahora, ¿cuáles serían las consecuencias si Israel continuaba haciendo el mal? El versículo 25 dice, mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Hermanos, esto es algo importante porque nos recuerda a nuestro llamado a ser fiel al Señor. Se nos recuerda nuestro llamado a la fidelidad al reflexionar sobre este pasaje. Dios desea nuestros corazones y nos invita a servirle de todo corazón. En un mundo lleno de distracciones y búsquedas vacías, debemos permanecer enfocados en nuestra relación con Dios y la misión que Él nos ha dado. Así que tome esta lección en serio y ruegue para que Dios lo enforce por ser íntegro en nuestro liderazgo. Recordemos la fidelidad de Dios
y reconozcamos que las consecuencias de nuestras decisiones abarcan decisiones, abrazarán el poder de la oración y arrepentimiento y nos comprometemos a ser fieles al Señor. Amén, amén, hermanos. Amén. Amén. Entonces, que Dios les bendiga y vamos a hacer una oración para despedirnos. Ok, Padre, te damos gracias por este capítulo y te pedimos que nos ayudes, Señor, a permanecer firmes en nuestro caminar contigo y empodéranos para ser líderes fieles en nuestras familias, en la comunidad y en la iglesia. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.